Hola, buenas tardes. El día de hoy le hablaremos sobre los halogenuros de alquilo. Los integrantes del grupo A son Díaz, Ladines, Medina, Otero, Ponce, Tigua, Valencia y me perdona Vallejo. Antes de todo, antes de entrar al tema, tenemos que saber que los halogenuros de alquilo son alcanos en lo que uno o más átomos de hidrógeno son sustituidos por halógenos que son bromo, yodo, entre otros. Estos son compuestos orgánicos que son muy importantes en la química orgánica, ya que se utilizan en diversas reacciones sintéticas y son importantes en la formación de enlaces carbono-carbono. Bien, los halógenos de alquilo han sido descubiertos desde hace mucho tiempo, tales como el caso del cloruro etilo, que fue sintetizado en el año 1400, pero la síntesis sistemática de estos compuestos se ha desarrollado en el año 1800 por el amplio uso comercial de estos compuestos. Los haluros de alquilos, o también conocidos como derivados halogenados, son compuestos orgánicos derivados de los hidrocarburos, en lo que uno o más hidrógenos se sustituyen por halógenos. El átomo de halógeno presente en la estructura está unido por un enlace covalente a un átomo de carbono con hibridación sp3. Bien, ahora la estructura, la siguiente diapositiva. Bien, en la estructura de estos halogenuros de alquilo son compuestos orgánicos que contienen átomos de halógeno, como flúor, cloro, bromo o yodo, unidos a átomos de carbono en una cadena alifática. La estructura general de un halógeno de alquilo se puede representar de la siguiente manera. Rx, donde R representa la cadena alifática del grupo alquilo y R representa el átomo de halógeno, como flúor, cloro, bromo o yodo. Por ejemplo, si tienes un halogenuro de metilo, donde el grupo alquilo R es un solo carbono y el halógeno es cloro, la estructura sería cloruro de etilo. Es importante tener en cuenta que esta es una representación general y que la estructura específica varía según el tipo de halogenuro de alquilo. Por ejemplo, el cloruro de metilo y el cloruro de etilo tienen estructuras diferentes debido a las diferencias en las cadenas alifáticas. Bueno, los halogenuros de alquilo los podemos clasificar de tres maneras. Todo depende del enlace de los carbonos. En carbonos primarios, secundarios o terciarios. Entonces, en los halogenuros de alquilo primario, podemos decir que está enlazada aquí nuestro halogenuro en el carbono que tiene solo un enlace carbono. También tenemos aquí un ejemplo del cloro o un ejemplo del yodo. En los halogenuros secundarios, nuestro halogenuro está enlazado a un carbono que tiene dos enlaces carbono-carbono. Y aquí tenemos los ejemplos de bromo y de cloro. En los terciarios ocurre lo mismo, pero el carbono tiene tres enlaces carbono-carbono. Entonces aquí tenemos el ejemplo del bromo y del cloro. Siguiente, por favor. Ahora hablemos un poco sobre las propiedades físicas de los halogenuros de alquilo. Estos se clasifican, bueno, en el punto de ebullición, podemos decir que tienen un punto de ebullición mayor que los hidrocarburos alifáticos, pero menor que los alcoholes. También esto va a depender del tipo de halógeno al cual está enlazado. Por ejemplo, el flúor, que se encuentra en este lado izquierdo, tiene un menor punto de ebullición que el yodo, que está acá al lado derecho. Eso es tal porque el punto de ebullición de los halógenos se incrementa con el tamaño de los átomos. Los halógenos más grandes poseen más área superficial y permiten mayor interacción entre las moléculas. Ahora, sobre la polaridad, su polaridad aumenta con la electronegatividad del halógeno. Recordemos que la electronegatividad es la capacidad que tiene un elemento para atraer electrones. Entonces, si nos guiamos con esta tabla de aquí, el halógeno tiene el yodo tiene menor electronegatividad que el flúor, que se encuentra acá. Siguiente, por favor.
Ahora, en solubilidad, podemos decir que son insolubles en agua debido a su incapacidad para formar puentes de hidrógeno, pero sí son solubles en solventes apolares como el hexano, eteretílico o cloroformo. Siguiente, por favor. Ahora sobre las nomenclaturas de los halogenuros de alquilo. Primero debemos de saber de que la nomenclatura de los halogenuros de alquilo sigue las reglas establecidas por la IUPAC. Como primero tenemos identificar la cadena principal, que es encontrar la cadena de los carbonos más largas en la que contiene el halogenuro de alquilo. Segundo, numerar la cadena principal, que consiste en numerarlas de manera que el átomo de carbono que lleva el halogenuro de alquilo tenga el número más bajo posible. Tercero, nombrar el halogenuro de alquilo. En este se utiliza el prefijo que indica el tipo de halogenuro, que es flúor, cloro, bromo y yodo, y seguido por el nombre de la cadena principal y termina en el sufijo O. Cuarto, incluir los localizadores. Si hay múltiples halógenos o grupos funcionales, se debe utilizar localizadores numéricos para así poder indicar la posición de cada uno. Y quinto, ordenarlos alfabéticamente. Si hay varios sustituyentes, se debe ordenar alfabéticamente antes del nombre de la cadena principal. Ahora veremos algunas formas de nombrar los siguientes halogenuros. Bueno, como primera regla podemos observar que es importante localizar la posición del halógeno. Buscamos el número menor del halógeno y el siguiente viene a ser la cadena principal. Como podemos ver en la imagen, tenemos lo que es el 2-cloropentano. Se comienza con la ubicación del cloro, luego viene el cloro y el nombre de la cadena principal. Como segunda regla, podemos apreciar en el siguiente compuesto que ahí tenemos 3 cloros. Aquí lo que tenemos que tener en cuenta es la ubicación de la cadena principal y la ubicación de los distintos átomos de cloro. Nombramos lo que son las ubicaciones del cloro y las cantidades que vienen a ser, como son 3 cloros, sería tricloro. Y de siguiente sería nombrar la función química de la cadena principal, que sería 1-buteno. Y por último, como regla final, se nombra de forma inicial lo que es el halogenuro, formando el nombre bromuro de etilo, que se utiliza primero el nombre del halógeno y del siguiente del alquilo. Bueno, ahora les voy a hablar sobre las reacciones de sustitución. Como un concepto general de las reacciones de sustitución, tenemos que estas reacciones se conocen como reacciones de sustitución nucleofílica porque son reacciones de sustitución porque un átomo o un grupo ha sido sustituido por otro, y nucleófilas porque el átomo o grupo sustitutivo ha suministrado los electrones para el nuevo enlace. Y ahora sí, pasando a las reacciones, al concepto de reacciones SN1, tenemos que una reacción SN1 es una reacción de sustitución nucleofílica en la que el paso de determinación de la velocidad involucra un componente, y el nombre de la reacción de la reacción se obtiene a partir de la S, que significa sustitución, la N nucleófilo y el 1, que indica el orden cinético de la reacción o el número de componentes de reacción involucrados en el paso limitante de la velocidad. Y una de sus características es que esta reacción es compatible con un mecanismo SN2, puesto que el sustrato es terciario y el nucleófilo malo, y así la velocidad solo depende del sustrato. En las reacciones SN1 son reacciones unimoleculares de 2 pasos y necesitan un carbotión intermediario. El primer paso dice que da formación a un carbotión y es el más lento, y así determina la velocidad de la reacción.
y en el segundo paso implica un ataque rápido del nucleófilo al carbonio recién formado. Siguiente. Ahora los factores que afectan a la reacción SN1 tenemos el disolvente, el nucleófilo y el grupo saliente. El disolvente dice que son próticos polares que suelen acelerar la velocidad de una reacción SN1, ya que su momento dipolar elevado ayuda a estabilizar el carbonio intermediario. Y los disolventes apróticos polares no se utilizan en las reacciones SN1, porque algunos de ellos pueden reaccionar con el carbonio intermediario y proporcionar producto deseado. Y el nucleófilo nos dice que, dado que el nucleófilo no está involucrado en el paso limitante de la velocidad, es una reacción SN1 y la fuerza del nucleófilo no afecta en la reacción. Sin embargo, si tiene más de un nucleófilo compitiendo para unirse con el carbonio. Y el grupo saliente. En cuanto mejor sea el grupo saliente, más rápido será la reacción SN1. Y esto se debe a que el grupo saliente está involucrado en la etapa de formación de carbonio, que determina la velocidad. Siguiente. También tenemos que las reacciones SN1 tienen un mecanismo por etapas. Su primera etapa dice que la disociación del sustrato para formar el carbonio es el paso más lento de la reacción. La etapa 2 es el ataque del nucleófilo al carbonio formado, y la etapa 3 es la protonación del agua para formar el alcohol. Siguiente. Ahora pasando a las reacciones SN2, nos dice que una reacción SN2 es una reacción de sustitución nucleofílica en la que el paso de determinación de la velocidad involucra dos componentes, y como ya lo había nombrado anteriormente, el nombre de la reacción se obtiene a partir de la de sustitución, la N de nucleófilo, y el número 2 que denota el orden cinético de la reacción o el número de componentes de la reacción involucrada. Y una reacción SN2 surge de la combinación de un nucleófilo y un sustrato con un centro de reacción electrofilo unido a un buen grupo saliente. Siguiente. En su característica general tenemos que en las reacciones de sustitución nucleófila se combina un grupo llamado grupo saliente, que significa que es la especie que abandona el sustrato siendo sustituida por el nucleófilo, y por otro llamado nucleófilo, que es la base Lewis, que es capaz de atacar a átomos con polaridad o carga positiva. Siguiente. Para finalizar tenemos la diferencia de ambas reacciones, y esta nos dice que en el mecanismo SN1 se rompe el enlace CX para dar lugar al carbonio correspondiente, y en el mecanismo SN2 a la vez que se va rompiendo el enlace CX se va formando un nuevo enlace CN1. Gracias. Yo voy a hablar sobre las reacciones de eliminación. ¿Qué es una reacción de eliminación? Las reacciones de eliminación son reacciones en las que dos átomos o grupos de átomos se eliminan de una molécula para formar un nuevo producto. Diferencias entre reacciones de sustitución y eliminación. Las reacciones de sustitución son aquellas en las que se constituye un grupo funcional de una molécula por otro diferente, mientras que en las reacciones de eliminación se elimina un grupo funcional y no se sustituye por ningún otro. Al llevar a cabo una reacción de eliminación, siempre se puede producir alguna sustitución o viceversa. Sin embargo, las condiciones de reacciones pueden controlarse para favorecer una u otra de las reacciones. Siguiente diapositiva, por favor. Mecanismo de eliminación E1 y E2. Tenemos dos tipos de reacciones de eliminación: las reacciones de eliminación de tipo E1 y las reacciones de eliminación de tipo E2. Las reacciones de eliminación E1.
Son unimoleculares, no requieren una base fuerte para que se lleven a cabo los carbocationes, que se forman son terciarios o secundarios o primarios, y además no tienen requerimientos de estequiometría. En la imagen se observa que ocurre en dos pasos. Durante el primero, el grupo saliente se pierde y durante el segundo se produce la deprotonación y la salida del grupo saliente provoca la formación de un carbocatión. La siguiente, por favor. Las reacciones de eliminación E2 son biomoleculares, requieren una base fuerte para que puedan llevarse a cabo y no se forman carbocationes, y el grupo eliminado de la molécula tiene que estar en posición anti con respecto al hidrógeno que se vaya a eliminar. En la imagen se observa que es una reacción que ocurre en un solo paso y que el hidrógeno que se elimina tiene que estar en posición anti con respecto al grupo saliente. La siguiente, por favor. Ahora vamos a hablar sobre los mecanismos de eliminación de Hoffman y Sayce. La eliminación de Hoffman es un tipo de reacción de eliminación gracias a la cual podemos convertir las ánimas en alquenos. El mecanismo de eliminación de Hoffman consta de 3 pasos. En primer lugar, se produce una reacción entre metilo y una anima, de lo que da lugar a una sal de amonio. A continuación se añade un óxido de plata mezclado con agua y se forma un hidróxido de amonio. Para terminar, se produce la reacción de eliminación tipo E2 y el hidróxido de amonio da lugar a un alqueno. La eliminación de Sayce es una regla que establece que una reacción de eliminación en lo que no exista impedimento estérico usando base poco voluminosa se genera de forma mayoritaria el alqueno más sustituido, ya que este más está estable termodinámicamente. Para terminar, los aloalcanos son alcanos en los que uno o más átomos de hidrógeno han sido sustituidos por un átomo de halógeno. También se conocen como halogenoalcanos, haluro de alquilo o halogenuro de alquilo. Se nombran siguiendo las reglas de nomenclatura estándar y se clasifican como primarios, secundarios o terciarios. ¿Okay? El enlace de los aloalcanos es polar debido a las diferentes electronegatividades de los átomos de carbono y de halógeno. Esto significa que experimentan fuerzas dipolares permanentes entre las moléculas entre sí, ¿ok? También tienen puntos de ebullición más altos que los alcanos similares. Debido a su enlace polar, los aloalcanos son susceptibles de ser atacados por necleófilos, y se vuelven más reactivos a medida que se desciende en el grupo de la tabla periódica. Gracias. Oye,